Hola, bueno, te presento. Hemos tenido unos problemillas, pero ya estamos aquí. Pido disculpas porque es la primera vez que hago un directo en Ya. Instagram y no tenía ni idea de cómo entrar. Y no tenía instalada la aplicación ni nada, así que fatal. Ha sido culpa del La culpa hospital es mía. literario, ¿eh? Ha sido culpa del hospital literario que pensamos que todo iba a seguir sobre ruedas y luego así un poco. Pero bueno, son cosas del directo, si no, no es directo. O sea, somos más directos que los de la tele. Lo he conseguido, lo he conseguido. Hay que entrar. Por fin he entrado. Bueno, lo primero de todo, vamos a presentarte. Eres José Ángel Conde, escribes prosa, poesía, has participado en una antología que se llama Gritos Sucios, que además, antes de la pandemia estuviste firmando en la Feria del Libro algunos ejemplares. Sí, bueno, algunos firmé, sí. No demasiados, pero para lo que, Pero, para lo que me hubiese gustado, pero pero bueno. estuviste en la Feria del Libro, oye, que eso ya es algo, estar en la caseta. ¿Cuánta gente sueña de estar en la caseta de la Feria del Libro? Sí, bueno, la verdad es que fue una sorpresa, no me lo esperaba. Así que bueno, es una experiencia que he tenido, no se lo puedo contar a mis nietos, que he estado calentando el sillón en en la feria del libro. Y bueno, también llevas un blog que es de gromancias, y corrígeme si algunas cosas no la digo bien, ¿vale? Y también publicaste un libro que aquí lo tengo con la editorial Triskel. Aquí lo tengo, Ela. Qué bueno que la editorial Triskel desapareció, ¿no? Ya no, la verdad es que es una pena. Sí, bueno, pero sus miembros siguen activos, siguen haciendo cosillas y eventos y tal. Sí, que además No- no- yo estuve en la presentación, fue una presentación muy chula, presentada por Javier Miró, y la verdad es que te he querido invitar como para terror, porque es que la verdad es que mejor que nadie pues puede hablar de terror, puedes hacerlo tú, porque tienes una prosa y una poesía especial. O sea, es complicada, también tiene terror. ¿No puedes explicar un poco cuál es la salud literaria, digamos, ahora del terror? ¿Cómo está en España ahora mismo el terror? ¿Cómo se ve? ¿O solo nos acordamos de él para Halloween? ¿Literariamente te refieres? Sí, Bueno, ahora pues como corresponde al resto de la literatura fantástica en España, pues la verdad es que llevamos ya unos años con un boom bastante importante y están saliendo muchos autores nuevos. Sobre todo también es interesante la cuestión del tema de la literatura latinoamericana, es decir, ujú. se están estrechando muchos lazos entre España y Latinoamérica, eh, atendiendo al tema de la literatura fantástica. El terror, por supuesto, está ahí, claro. Entonces hay muchos lazos entre gente como Mariana Enríquez, que participan en muchos eventos en España y bueno, la verdad es que están saliendo bastantes autores. Sí, es que En tiene, ese sentido no nos podemos quejar. sí, la verdad es que tiene que haber unión. No, no sé por qué a veces es como muy separado. Lo que sale aquí tarda siglos en llegar allí. Yo creo que tiene que haber mucha más conexión. Al fin y al cabo hablamos la misma lengua, o sea que no, no hay traducción de por medio ni nada. Sí, pero bueno, yo qué sé, en España, como siempre, somos un poco arrogantes en ese sentido, ¿no? Con el tema latinoamericano, parece como que nos cuesta un poco más y la verdad es que es absurdo porque la novela latinoamericana siempre ha sido muy innovadora y muy vanguardista y muy rompedora y ¿por qué no va a serlo en el fantástico? De hecho, ahora mismo son los que están marcando tendencia, bastante más que los escritores españoles, al menos en mi opinión, vamos. Pues nos quedamos con ese apunte. Y bueno, y hablando sobre literatura de terror, ¿crees que la gente solo conoce? Claro, yo voy a hablar desde los prejuicios un poco, desde que, por ejemplo, no leo mucho terror, de que la gente va siempre al mismo, Lovecraft, Stephen King, son lo mismo Poe, no tiene nada que ver, son corrientes distintas. ¿Nos puedes explicar un poco? Bueno, claro, es que dentro del terror, como hay muchísimas tendencias. Lo que pasa es que, bueno, sí que es evidente que pues tenemos, igual que en cualquier tipo de literatura, pues tenemos autores que son más bestseller, como han citado Stephen King. Luego, pues tenemos autores más clásicos, evidentemente el caso de Mary Shelley, de Poe, de Lovecraft. Y luego, pues ya tenemos una literatura más contemporánea, también tenemos una literatura más extrema, tirando al gore. Pasa un poco como en el cine, es decir, Hmm. también hay pues mucha literatura de fantasmas, literatura vampírica, pues zombies también. Es muy paralelo al tema del cine, es decir, también hay pues diferentes tipos de público, ¿no? Mucha oferta, una oferta muy variada y también sobre todo se nota mucho el tipo de público, cambia mucho. No todo el lector pide un tipo de terror determinado, cada uno, o sea, no hay un terror para todo el mundo, se Podemos puede decir, asimilar, cada exactamente uno igual con... asimilamos un terror distinto, digamos.
Sí, claro, es exactamente igual que con otras manifestaciones artísticas. Hay gente que le gusta más el arte figurativo, o otros que le gusta más el arte abstracto, surrealista, pues con el terror es lo mismo, es decir, cubre todos los palos, por así decirlo. Ujú. Vale, y ¿hay más mujeres, más hombres? ¿Cómo ves? ¿Está equilibrado un poco? Pues hombre, tradicionalmente en la literatura de terror siempre ha habido muchas mujeres. O sea, ya desde el principio con Mary Shelley, quiero decir, ahora mismo pues sí, hay más mujeres porque evidentemente es más comercial el tema de la literatura femenina, pues atrae más público, lo cual es lógico, porque estamos un poco cambiando el paradigma Claro, lo que había. de dominar. Claro, evidentemente, pues ahora tienen más oportunidades las mujeres para escribir, es decir, las editoriales se fijan más en ellas, antes era distinto. Sí. Pero vamos, yo creo que el terror siempre ha sido un género que ha tenido muchas escritoras femeninas, o sea, no es de los que más, yo creo, comparado con otros géneros como pudiera ser, no sé, quizá el policíaco. Yo Ujú. creo que en el terror hay bastantes ejemplos de literatura escrita por mujeres. ¿Y cómo sería el género? Quiero decir, yo me lo imagino un libro de, piensas en terror y piensas un libro que me va a pegar un susto o algo así, o voy a estar muy en tensión. ¿Cómo se masca un libro de terror? Uf, pues para mí asustar con un libro de terror es de lo más difícil que hay, porque a mí un libro me puede hacer gracia, pero que a mí personalmente, pero yo creo que a más gente, que un libro te dé miedo es muy difícil. De Tiene que hecho, yo ser. creo que hay que escribir muy bien Sí, sí. para dar miedo. O sea, reírte es más fácil, incluso, bueno, ya el tema erótico muchísimo más fácil todavía, pero lo que es el tema del terror, yo he leído pocas novelas que me den terror. Alguna que me dé asco, sí, pero terror, yo creo que hay que ser un auténtico maestro para acojonar a la gente. O sea. Bueno, podemos estar hablando con un maestro de acojonar a la gente. ¿En tus libros eres muy acojonar a la gente o más de...? No sé, yo es que escribo lo que me sale, entonces soy un poco, dicen que soy bastante retorcido, eso sí puede ser, puede ser, no sé si acojono, pero Bueno, desde luego debo molestar. Javier Miró dijo de tu libro Ela en una reseña que era raro de cojones, lo dijo así, que era raro de Exacto, cojones, digo, esas son las palabras. era complicado de leer, que no era para, o sea, que era un libro que costaba leer, pero aún así que te incitaba a seguir leyendo, o sea, no era para novatos, digamos, era un libro que se tenía que mascar y seguir con ello, pero no había una cosa igual. Realmente yo no he leído un libro como el tuyo, entonces ahí está la gracia también, en ser diferente. Sí, bueno, porque yo escribo un poco por lo que me gusta leer, por así Uh -huh. decirlo, entonces en Gelad pues he intentado escribir como a mí me gustaría, es decir, como porque creo que el lector o sea, tengo que sentir una empatía con él, entonces tengo que escribir algo que a mí me parezca interesante. Si escribo una cosa y no me parece interesante lo que estoy escribiendo, pues es mejor dejar de escribirla. Sí, hombre. Si no me gusta a mí, no le va a gustar a nadie, es Primero, evidente, ¿para qué primero como engañarnos? escritor, o sea, para ti, primero de escritor es que te guste a ti. Sí, o sea, es decir, yo mientras estoy escribiendo me tiene que enganchar lo que estoy escribiendo. Es decir, o bien el personaje o la situación, a mí me tiene que arrastrar. Si no me arrastra, pues algo falla. Entonces ahí hay que rehacer, evidentemente. Ujú. Bueno, pues vamos a pasar. Bueno, tenía aquí algunas preguntas, pero yo creo que vamos a pasar. Te he preguntado casi todas. Ah, bueno, me quedaba que me explicases un poco Gritos Sucios, porque digamos es una antología de tal, pero de relatos, pero quiero que nos expliques un poco el género en el que se encierran. Pues antes estábamos hablando de que había diversos tipos Ujú. de género, subgéneros de terror, como pasa en casi todos los géneros, pues hay subgéneros. Pues Gritos Sucios, digamos que es la primera antología de Splatterpunk en español. El Splatterpunk es un subgénero de la literatura que tiene mucho que ver con el gore, es decir, es para mí, otros lo definen de otra forma, es gore literario. Entonces, bueno, se llama también punk, no como la ciencia ficción, que el punk ya vale como futurista, ¿no? En este caso no, es que es punk porque intenta un poco romper, transgredir barreras morales y éticas, ¿no? Un poco este movimiento pues surgió en los años 80, muy en relación con el cine de terror gore, y este tipo de autores como Clive Barker, Jack Ketchum, Poppy Z. Bright, pues lo que hacían era un poco intentar transgredir el puritanismo de la época Reagan, ¿no? Porque en los 80, pues como en una época muy puritana, igual que ha estado
ahora Donald Trump en la Casa Blanca y también ha habido cierto neopuritanismo, todavía seguimos en esto, curiosamente, pues en esta época pues esto fue una reacción al tema Reagan. Entonces ahora pues Grito de Sucio lo que quiere es un poco recoger una serie de autores que están escribiendo en español, que son más de lo que parece, es muy marginal porque es un género que normalmente pues no tiene tantos seguidores como otros, la verdad somos conscientes de que llega a minorías, pero bueno, nos gusta Bueno, escribirlo pero y los autores seguimos. esas minorías se fijan en vosotros, en lo que escribís, y eso es lo importante. Al final tienes que leer lo que te guste, o sea, no. Si es verdad que te fijas en lo que llena las redes y demás, pero también hay que rascar un poco, y por eso hemos hecho este directo, para que no, para rascar un poco, salirnos del Lovecraft, salirnos del Poe, que sí, que el Lovecraft está en todos los lados, la verdad que estoy de Lovecraft un poco, yo le quiero mucho a Lovecraft, pero estoy un poco hasta el moño, porque entre los juegos de mesa, como digamos que ha perdido la licencia o los derechos, creo, en juegos de mesa, en libros, en otras antologías, la verdad que y en algunas ocasiones creo que incluso le hacen flaco favor a Lovecraft. Pero bueno, que salgamos un poco de lo típico que conozcamos. Y también hay cosas de Lovecraft incluso desconocidas. O sea, que siempre nos quedamos en lo mismo y como que no rascamos los géneros en conocerlos. No solo terror es lo que dices, tienes muchas cosas, gore, terror psicológico, me imagino también. Hay muchas vertientes, entonces este directo es para que rasquemos un poco también y conozcamos nuevas recomendaciones para Halloween, que bueno, que es el mes del terror, entonces por eso lo hemos hecho, pero creo que hay que leer terror más a menudo, hay que nadar por más géneros, romántica, humor, hay que nadar, no solo acordarnos en ocasiones, pero bueno, ha surgido y ha surgido. Si quieres, vamos con la primera recomendación. Vale, como quieras. Tengo aquí unos cuantos libros, espero que nos dé tiempo. No sé. Yo tengo de plazo hasta las 9:15, yo creo que sí, ¿no? O sea, no nos va a castigar Instagram por haber llegado tan tarde. Lo que pasa que yo a las 9:15 tengo que desconectar 9:20 como muy tarde. Yo creo que 9:20 no es el Vale, tiempo, venga. vale, Y si no, pues vamos con ello. y si no, José Ángel, te vienes otro día también, ¿no? Yo encantado, sin problema. Además, ya era hora que coincidiéramos, Jus. Ya era hora. Ya era hora de que coincidiéramos, la verdad. Sabes que te admiro mucho. Igualmente, hombre. Bueno, pues vamos a Vale, empezar. pues. ¿Sí? Sí, vamos a empezar. Sorpréndeme con el primero. Vale, pues yo lo que he hecho es un poco una lista en orden cronológico. Entonces, lo lógico es empezar con el siglo XIX, que es, digamos, la época victoriana inglesa. Ujú. Y bueno, como hemos dicho que no vamos a hablar de los autores típicos, pues voy con uno de los autores clásicos, pero que es un poco menos conocido. De hecho, es un autor que Lovecraft reconoce que es su maestro, por así decirlo. Wow, Tiene más maestros, pero este wow, es uno wow. de los que más influyen a Lovecraft. Me refiero a Arthur Machen. Ujú, La obra sería El Gran Dios Pan. El Gran Dios Pan es un relato, digamos, largo, lo que ahora se llama novelette, ujú. pero bueno, es un relato largo, novela corta, por así decirlo. Y bueno, trata una historia, en su momento fue bastante escandalosa, porque tenía un contenido un poco así, digamos, erótico, sexual, y claro, pues en la Inglaterra victoriana esto ya sabemos que es complicado. Sin embargo, hay otras novelas que también lo hacen, como Drácula, etcétera. Es decir, hay muchas novelas escandalosas en la época victoriana. El Gran Dios Pan lo que propone es una historia de un científico que realiza un experimento Ujú. que lo que trata es de anular la razón humana y buscar pues lo que es la parte irracional. Entonces hace este experimento con una chica, con una mujer que se llama Mary, y pues anula su razón y ella queda como idiotizada, pero sale de ella una entidad que resulta ser una especie de espíritu, pero en realidad es como si fuera el dios mitológico Pan, ¿no? Que es toda la, es el dios de lo irracional, ¿no? De la parte más subconsciente, ¿no? Y a raíz de esto, pues esta entidad empieza a realizar una serie se produce una serie de crímenes, de asesinatos y luego también pues hay como una especie de digamos, erotismo, ¿no? Un poco de como de lujuria, rituales, etcétera, ¿no? Es una novela muy fácil, muy escrita, muy sencillita, pero aparte al principio, pues no, uno no sabe muy bien qué está ocurriendo porque adopta como diferentes puntos de vista, pero la verdad es que luego al final de la novela pues queda todo ensamblado. ¿Y causó mucha conmoción esta novela?
Sí, ahora, pues bueno, el que le gusta a Artur Machen, pues es de las más recordadas de él y sí que tiene un tono bastante erótico, decadentista, un poco muy típico de esta época, pero claro, era típico entre los artistas como Machen, es decir, pero lo que es la literatura oficial, pues no admitía, no era de buen gusto el tipo de descripciones eróticas que hace, ¿no? Ya, muy, muy subido, muy subido. ¿Suele juntar Claro, mucho eso el es, erotismo con el terror? ¿Se junta mucho el erotismo con el terror? sí, por supuesto. De hecho, pues también el tema de la homosexualidad muchas veces o de incluso la transexualidad, es decir, las diferentes opciones sexuales, parafilias y tal, también pues tiene mucho que ver con el terror. El tema sexual está íntimamente unido. O sea, digamos que el terror trata un poco lo reprimido. Y en el caso de la literatura del 19, pues sirve como perfecta excusa para aflorar ciertas pulsiones que están reprimidas por la sociedad, pero que están ahí dentro de todos, ¿no? O sea, este tipo de literatura, pues el terror hace que eso pase de una forma más adecuada, ¿no? Digamos. Me parece interesante, interesante lo que comentas, desde luego, pues muy llamativo, muy llamativo. Ese me ha llamado la atención bastante, ¿eh? No sé, me ha sorprendido mucho, la verdad. Me ha llamado mucho, mucho la atención. Vamos con el segundo, a ver qué. Vamos ahí siguiendo con los años hacia adelante. Vale, el siguiente sería El Golem, que es una Gole, novela... gole. te suena, ¿no? El Sí. personaje, ¿no? Yo creo que es conocido. Es una novela que ha influido bastante a las vanguardias, de hecho, pues es del año 1915, de principios del siglo XX. Ujú. Es una novela del austriaco Gustav Meyrink, que es contemporáneo de Kafka. De hecho, la novela, pues el personaje del golem ya conocemos que es como una especie de monstruo de arcilla que crea la comunidad judía de Praga para defenderse de sus enemigos. Es creado por un cabalista, ¿no? Ujú. Entonces está un poco inspirado en el mito del golem, ¿no? Digamos que es una historia un poco onírica, surrealista. Trata sobre un personaje que se llama Athanasius Pernat, que de repente se despierta y no se acuerda de nada, de quién es ni nada, ¿no? Y pues el tipo pues sale de la cárcel y empieza a intentar reconstruir su vida y pues es un poco como un ambiente de ensueño ambientado en Praga. Recuerda mucho a las novelas de Kafka, ¿no? De hecho ya digo que son contemporáneos. Esta novela influyó mucho a las vanguardias, al surrealismo y también mucho al expresionismo alemán, ¿no? Ujú. De hecho, pues ya en el expresionismo alemán pues hay varias películas dedicadas al tema del golem. Es una novela, pues por ejemplo, que influye mucho también a Jorge Luis Borges, la admira mucho, de hecho le dedicó un poema al golem. Anda. Y es interesante por el componente onírico. Es una novela muy difícil de leer, es bastante extraña, Sí. bastante surrealista, pero la verdad es que es muy bonita, está muy bien escrita. Y triunfó en su época o ha sido algo más de después? Son novelas esta es novela de largo recorrido, es decir, Ujú. influyó en su momento de forma un poco marginal, pero luego con el tiempo pues ha sido muy influyente. Muchos autores de terror, incluso pues autores no solo de terror, sino de literatura general como Borges, como ya digo. Ujú. Sí, porque a lo mejor estoy confundida y tal, pero creo que a Drácula le sucedió lo mismo, que fue famosa más bien después. Que yo recuerde sí tuvo bastante éxito Drácula. Lo que pasa es que tampoco le permitió vivir a Bram Stoker como él quería, ¿no? Él no se dedicó a la literatura, pero en realidad pues ya sus últimos años la verdad es que no tuvo bastante problemas de deudas y de dinero. No, sí, es que la literatura de antes no tiene nada que ver con, desde luego, o sea, la literatura, deberíamos No, hacer aquí uno de historia de la literatura para que a veces nos quejamos, pero la gente cuando escribía antes escribía en unas condiciones y ni sabían que esto les iba a dar para vivir o nada, o sea, era complicado. hombre, sí se podía vivir de la literatura, ahora es imposible. O tienes un padrino o no se puede. Pero lo que sí es cierto es que estas novelas, para ser del 19, principios del 20, algunas son más fuertes de lo que parece. O sea, no. Parece que es una época puritana, pero tienen cositas así también truculentas y tal, Pero es ¿eh? eso, si estaban reprimidos y demás, igual que me imagino cuando escribieran relatos eróticos y tal, pues claro, eran cosas que querían sacar a la luz. Si al final eran los que se sorprendían, eran los de fuera, pero a lo mejor pensaban lo mismo, el que estaba leyendo el libro. O sea, que también era como muy, oh, espanto. Sí, espanto, pero a lo mejor pensaban peor, o sea que tampoco. Si estaban muy reprimidos, seguro que pensaban peor. Lo Seguro. que pasa es que No no se lo puede pensar. escribieron, lo que pasa es que no lo escribieron. Y otros sí lo leyeron. Exacto.
Y Pero el que está reprimido tiene un monstruo dentro, seguro. sí, 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 sí. Bueno, es que hay que sacar un poco al monstruo a pasear. A veces es como nos quedamos muy, lo que digo, muy ahí. No, esto no, esto no. Hay que descubrir cosas, hay que descubrir y para saberlo si te gusta o no te gusta. Y el terror también, que yo creo que es un género que hay que meterse más en ello. El golem me llama la atención también, pero me ha gustado más el primero. ¿Y el tercero cuál es? Vale, este es un libro que yo creo que es más conocido, además es español. Es un libro de la literatura fantástica, es emblemático dentro de la literatura española. Ujú, Se trata de La Torre de los Siete Jorobados. ujú. Es también de principios del siglo, de 1920. Entonces, es una obra que se atribuye a Emilio Carrere, pero en realidad el que escribió la mayor parte fue Jesús de Aragón, porque Emilio Carrera era un típico escritor bohemio, entonces a la editorial le presentó un manuscrito que no había terminado. Y de hecho, pues bastante desordenado. Era un tío, pues, un poquito vividor, tenía bastante morro el amigo Carrera. Entonces, claro, le presentó un manuscrito de aquella manera y Jesús de Aragón se encargó de terminarlo, llenar los huecos y de la fusión de estos dos autores, pues surgió La Torre de los Siete Jorobados. Qué curioso. Y La Torre de los Siete Jorobados, ¿sí? Es que es muy curioso. Se ve que No, te pero esto firmado un ocurre manuscrito mucho. de cualquier manera. O sea, te dicen que te peines. Esto ocurre mucho en la literatura. Ya desde Ana Rosa Quintana hasta Stephen King, pues utiliza a negros se llaman negros. O sea, no es por un insulto racista, es que se llaman así. O sea, escritores negros que te escriben por un dinero y pues tú pones tu nombre, ¿no? Escriben por ti, pero no sale su nombre. Pues esto es algo parecido. Bueno, pues, ¿qué estoy flipando? Y entonces ¿de qué va el libro? Pues es una historia un poco entre policíaca y de fantástica. Pues es un fantasma que se le aparece a tal Basilio Beltrán. Está ambientado en Madrid de principio de siglo. Ujú. Es un fantasma que le pide a Basilio Beltrán, pues un tío que se aficiona al juego, pues que le vengue, ¿no? Que investigue quién ha sido la persona que le ha asesinado. Entonces el Basilio Beltrán pues empieza a recorrer Madrid. El Un Madrid segundo, un es un segundo. Madrid que... Dime, dime. Una pausa. ¿Qué pasa con los fantasmas que son todos muy pidones? Sobre todo en esas cosas. Pi- Pidones, pues porque están ahí, porque no consiguieron lo que quisieron en vida, ese es el problema. Yo creo que es un poco por eso. Y que entonces le pides que busque, ¿no? Que investigue, pues, quién la ha asesinado. Y entonces, pues, Basilio Beltrán, este personaje, pues, una serie de peripecias a través de Madrid, que incluso acaban en las alcantarillas de Madrid, en el subterráneo, acaba con una sociedad secreta de cabalistas, es decir, es como un poco pulp, un poco policíaco, pero también mezclado con fantasmas, con rituales satánicos, etcétera. Todo esto ambientado en el Madrid de principios del siglo, que es lo curioso, ¿no? También tiene muchos toques de humor castizo, es bastante simpático. Hay, de hecho, una adaptación al cine Anda. de 1944, dirigida por Edgar Neville, o sea, de la época de, digamos, cuando empezaba Fernando Fernán Gómez a hacer películas, un poco en posguerra, ¿no? Sí, sí. Por esa época. Y es una película, pues, muy influida por el expresionismo alemán. De hecho, la novela, pues, también tiene toques de un poco de la novela de esa época. Tiene mucha relación con el Golem también. Y se Es un poco reconoce esa mucho estética Madrid aquí. entre sus páginas, se reconoce mucho. Sí, 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 o sea, hay calles, bueno, habla de la Plaza de la Paja, la Plaza de la Cebada, la calle Tribulete, todo esto que está en Lavapiés, pues sí, está un poco ambientado lo que es el Madrid antiguo, un poco el Madrid que estaba creciendo en esa época, ¿no? En principios del siglo XX. Sí, que también tiene ahí un halo que parece que solo nos fijamos en el Londres de tal, pero también Madrid tenía su encanto y su oscuridad y sus momentos. Y la tiene, y la tiene. Sí, sí, ya. Aunque haya, sí, mucho Starbucks Coffee y tal, pero bueno, sí, si buscas bien hay rinconcitos que están muy bien. Sí, sí, hay que buscar, tenemos que ir a algún rinconcito. También me ha llamado mucho la atención. Es como íbamos a descubrir grandes cosas. Paso estamos, hombre. Y vamos por el cuarto, ¿no? Por el cuarto. Cuarto, sí. A ver, vamos a ver, que tengo aquí la lista. Pues este es otro libro más raro todavía. Este ya. Pero bueno, ha sido publicado hace no mucho por Satori Ediciones, que es la edición que he leído yo, que es así la que tiene más relatos. Es un libro japonés que se llama En el bosque bajo los cerezos en flor, de Anko Sakaguchi. Anko Sakaguchi es un autor que pertenece a una generación japonesa de escritores que se llama la Buraija, o la escuela decadente, traducido, ¿no? Ujú.
Es una generación de autores de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que digamos que tienen un sentido de la escritura muy decadente, muy bohemio, y también tienen bastante relación con el terror y con el fantástico. Este tipo de literatura, algunos de sus autores pues están bastante cercanos a un subgénero que se llama eroguro, Ujú. que igual es conocido por muchos de los oyentes, ¿no? El eroguro es como una especie de mezcla entre gore y erotismo, ¿no? Con un tono muy perverso típico japonés, muy friki, ¿no? Sí. Ya sabes cómo Me son está los viniendo a japoneses, la muy mente algo, bizarros. está viniendo algo a la mente. Seguro que todo el mundo sabe lo que me está viniendo a la mente. Alguna serie por ahí rara, sí, no sé, yo no la he visto. No, estoy hablando de series juveniles, precisamente. Bizarro, bizarro. Es decir, el cine japonés de ahora sigue siendo también muy de este estilo. Yo creo que es inherente al fantástico japonés, De este todos estilo. modos, me imagino que los libros japoneses de terror, los libros americanos de terror, los libros españoles de terror, yo creo que, vamos, a lo mejor me equivoco, tiene una diferencia muy, muy clara y es que no es lo mismo lo que tienen miedo en Japón que lo que tienen miedo en América. O sea, los espectros incluso son distintos. En lo que es en Japón está el espectro de la mujer con el pelo hacia abajo, con lo típico de Rin, digamos. O sea, es el espectro típico japonés. O sea, son figuras distintas, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, bueno, aquí en España tenemos miedo a la factura de la luz, por ejemplo. Sí, es una de las cosas que más miedo, ¿no? Pero sí que es cierto que sí, cambia mucho el tipo del horror. Por ejemplo, en Japón se da mucho los fantasmas. Mm, Quizá en Europa es más vampírico de hombre lobo por el tema de que, bueno, como ha habido muchas epidemias en Europa, pues siempre se ha relacionado mucho a los vampiros con las pestes, ¿no? cierto, cierto. Y no sé, En el América tema quizá del en las hombre lobo, casas. En América a lo mejor las casas encantadas. sí, claro, porque como, no sé, el tema de que como en América hay sí, hay mucha arquitectura victoriana, ¿no? Sobre todo en Nueva Inglaterra y todo esto, sí puede ser un poco por eso. Sí, cada uno Tiene bebe mucha, de lo suyo. sí, yo creo que sí cambia bastante según el tema geográfico. A mí me gustaría saber un poco también literatura africana o asiática, más, ya no que tanto Japón, sino árabe, por ejemplo, que les da miedo, ¿no? También me gustaría leer un poco, es que como no se publica en España apenas estas cosas, Ya, es pues que no sé. uno no sabe. Es verdad que hay poca, o me da la sensación, yo hablo a nivel usuario un poco, es verdad que hay poca literatura africana, poca literatura incluso hasta australiana, o sea, de todos los continentes. Pues un día en el hospital voy a preguntar, sí, de que libros que conozcan de otros continentes, porque es verdad que nos llega siempre lo mismo, es verdad. Poco a poco se está empezando a traducir, sobre todo en ciencia ficción, pero sí que falta mucho. O sea, hay autores muy buenos, árabes, africanos, y en España es que no conocemos, de hecho es que en España no conocemos a muchos autores anglosajones, o Han sea, que empezado ya a con eso traer te lo digo todo. chino, indio, han traído alguna cosa, pero todavía es poco, todavía es poco. Así que lo voy a preguntar en el hospital porque seguro que también hay gente muy interesada en conocer de otros géneros y cómo escriben y cómo sienten, pues eso, el terror o la romántica. O sea que, te ha salido algo interesante, sí, yo sabía. ¿Y qué entonces, o sea, de qué trata entonces el libro? Que Satori es muy buena editorial, por Pues cierto. sí, sobre todo Satori publica sobre todo, pues es de los que nos traen cosas de Japón, ¿no? Digamos que en Japón hay muchísima literatura, muchísima, de todo tipo. Mm. Entonces, esta es una compilación de relatos, ¿no? Son tres relatos en principio. Lo que los une un poco es el tema digamos, de la mujer, ¿no? De como una mujer encantadora, o sea, encantadora. Encantadora en el sentido de que encanta, no de que sea encantadora, de que sea muy, muy amable, muy dulce, no. Eh, Se dice mucho que es el tema de la femme fatal, ¿no? Yo no lo veo así. Yo creo que hay bastante metáfora sexual en estos relatos. O sea, están sobre todo ambientados en el Japón feudal, Japón de la era Meiji, es decir, un poco en el pasado, pero tienen un tema, un toque muy de cuento infantil, pero mezclado, pero para adultos, ¿no? Por así decirlo. Mm. Hay cuentos de fantasmas, también hay dioses, digamos, pues sí, bueno, fantasmas, alguna criatura también así extraña, pero sobre todo el hecho el nexo de unión de estos tres relatos es sobre todo el que hay una mujer que es la que engancha al hombre y pues el hombre hace lo que se arrastra por ella, etcétera. Hay como una metáfora sexual, o sea, yo no veo tanto fe fatal, porque, También un exorcismo un diga, poco, una posesión quizás. bueno, más que eso hay como una diosa de la luna también, que pues
se queda enamorado uno de los personajes. Bueno, también hay como una especie de bosque encantado. Luego también hay una especie de... Hay un relato que es bastante gore porque es como que la mujer le tortura a él para que le haga una estatua de Buda que sea perfecta. Y digamos que yo veo ahí una metáfora sexual porque los japoneses y los asiáticos, sobre todo, por ejemplo, el cine coreano se ve mucho, ¿no? Que es un cine muy extremo, Mm. pero utilizan el tema del gore y de la violencia pues para crear un poco de metáforas románticas y sexuales, ¿no? Lo llevan como muy al extremo, para que sea como más sensorial el rollo, como para que llegue al espectador más el desgarro que sufren los personajes. Yo creo que esta novela va un poco por ahí. A mí me parece, o sea, no esta novela, esta compilación de relatos me parece bastante romántica, Ujú. pero claro, por fuera parece muy extrema, muy sangrienta, ¿no? Pero hay bastante de metáfora, bastante de simbólico en todo esto. ¿Eh? Sí, es que cuando yo creo que cuando salieron de esta era en la que estaban un poco encerrados, también luego empezaron a hacer cosas bastante chulas. Yo tengo muchas ganas de leer mucha literatura japonesa y la verdad parece muy interesante lo que nos cuentas de estos relatos. Y es que a mí Satori me gusta mucho, además. Me parece una editorial muy chula. ¿Y cuál sería el quinto? El quinto, vamos por el quinto, ¿no? Sí, pues el quinto te va a gustar. Yo creo que es bastante. Este sí es conocido, ¿eh? Este es muy Y sabes que conocido. me va Me a gustar. refiero. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí es unos libros que la verdad es que son de culto, o sea, son muy conocidos. Me refiero a las crónicas vampíricas de Anne Rice. ¡Ah, claro! ¡Claro, claro! Y aquí, bueno, claro, aquí pues no sé qué libro citar. A mí, en realidad es una serie de libros bastante larga, pero bueno, a mí el que más me gusta personalmente es el tercero, ¿no? La Reina de los Condenados. Ujú. Digamos que los cuatro primeros son los más logrados. Oye, Son los más qué tal conocidos se también. adaptaron las películas? ¿Qué tal se adaptó la película al libro? Bueno, Entrevista con el vampiro no está mal. La única película en la que podemos decir que Tom Cruise está soportable. Y bueno, tiene una ambientación gótica muy lograda, la verdad. Es un poco irregular, un poco lenta la historia tal vez. Incluso algunos diálogos son muy repetitivos. Ujú. Yo creo que el guión ahí falla un poco, pero bueno, lo que es a nivel visual y más o menos los actores dan el pego. Sobre todo Antonio Banderas, a mí me parece que está inmenso como Armand. Leer la novela no te lo imaginas él así, pero a ver, me pareció bastante impactante. Y sobre todo la niña Kristen Dunst, que es la actriz de Spider-Man, ¿no? Sí, sí, El Spider-Man de lo San hizo Raimi, estupendamente, lo hizo estupendamente. La- se hace de niña vampira. O sea, niña que se queda, vampira que se queda Sí, sí, con forma de niña, ¿no? sí, Pero tiene las mismas pulsiones que un adulto, claro, sí, que un vampiro adulto. sí. Tengo ganas de hincarle el diente a, a estos relatos, la verdad, o sea, este relato, este libro, porque la película me pareció una maravilla. Hace poco eso revisioné Drácula también y no sé, ese estilo de literatura y además escrito por una mujer, pues tengo ganas de descubrirlo, pero sí que es verdad que hacían películas así que se fijaban en los libros de terror y, a ver, no eran fieles del todo, pero estaba muy bien, o sea, te impregna de un aire, no sé cómo decir. Es un libro y películas que te dejan impregnar, te dejan algo, o sea, no sé, tú los visualizas de una manera especial, y eso es complicado, no sé cómo decir, es una esencia. Es que no sé cómo explicarlo, pero tú me estás entendiendo, es una esencia el libro de terror. Sí, yo te entiendo, es la esencia de lo que es una obra de culto. ¿Por qué una serie de libros o una serie de películas es de culto? Aquí es que el tema de las crónicas vampíricas de Rice es que es una saga con mucha personalidad. De hecho, fue muy rompedora en su momento. Trata mucho el tema de la sexualidad, de la intersexualidad, la homosexualidad, transexualidad. Es decir, juega mucho con la ambigüedad sexual. Y es muy erótica, es una saga muy erótica. Y aparte, es una actualización del mito del vampiro, porque la historia de Lestat, Lestat acaba convirtiéndose en una estrella del rock. O sea, es como, es un vampiro moderno completamente. O sea, sí, sí, sí. Bueno, tú y yo conocemos a más de un vampiro que es una estrella del rock. Sí, bueno, son gente que tiene a tener o sea, tiende a tener poca sangre, ¿no? En las venas, no Sí, tienen sí. mucho, no comen muchos filetes, no, la Sí. verdad. Nosotros hemos asistido a un concierto en el que creíamos que nos estaba hablando un vampiro realmente. O sea, es una estética muy, muy currada, la verdad.
Pues sí, ese sí, que me ha interesado mucho, claro, desde luego. Es que sí, que no te voy a engañar. Y además que muy mal que no lo haya leído, o sea, muy mal por mi parte, que ya voy teniendo unos Hombre, años. son muchos libros, son muchos libros. Yo personalmente me gustan los cuatro primeros, sobre todo. Ujú. Pero la saga es, de hecho, hay varios personajes, pues se interrelacionan con otras sagas que tienen Rise. Ella también tiene una saga de brujas, Ah, qué tiene guay. otro, creo que tiene también otra de hombres lobo o de fantasmas, y se interrelacionan personajes de las crónicas vampíricas con otros personajes Vamos, que de las Anne otras Rice sagas. ha tocado de todos los palos. De terror, pero de todos los palos. Le ha venido bien un fantasma, un hombre lobo. Sí, además es de esas autoras comerciales, pero que tiene mucha calidad. Tiene mucha calidad. O sea, hay libros que son evidentemente más pesados que otros, pero siempre tiene muy arriesgada. O sea, propone unos argumentos bastante rompedores. La verdad es que engancha bastante, escribe muy bien. Yo doy gracias al cielo y espero que haya mucha gente que, y me acuerdo yo de la época cuando salió Crepúsculo, que mucha gente se animó, yo creo que a leer Anne Rice. Y doy gracias a ese momento de vampírico en el que la Hombre, gente descubrió también otro tipo de vampiros. pero comparado, es que no tiene nada que No ver no Anne sé Rice con comparar, pero Crepúsculo. la gente, oye, a través de una cosa llegó a la otra. Y eso también, oye, pues mira, menos mal. O sea, una cosa lleva a la otra. O sea, eso está guay. A lo mejor mucha gente ahora en Halloween se animará a leer libros de terror. José Ángel, hacemos una pausa vamos por el sexto libro, ¿verdad? Vamos a entrar en el sexto libro. Ujú. Hacemos Sí, una pausa y en un cuarto de hora nos volvemos a conectar para poder unir el vídeo, ¿vale? Hacemos una vale, pequeña pausa y yo creo que a las 10 menos 20 o 9 y media estaremos por aquí rondando, ¿te parece? Y seguimos hablando vale, de libros de terror. perfecto. Nos Tú vemos, mandas. nos vemos ahora en Hasta un ratito, luego. hasta ahora.